Bien, pues aquí estamos de retorno con el doctor Fidias Aristi, asesor para el Poder Ejecutivo en materia de droga, pero además miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Un nuevo miembro. Un nuevo miembro anunció desde hace un tiempito muy corto, apenas semanas, quizás un mes, Sí. el anuncio de salir de las filas del Partido Reformista e irse al Partido Revolucionario Dominicano. Me gustó mucho lo que dijo el doctor Fidias Aristi en el momento en que hacía, ¿verdad? O le hacían la bienvenida. Y él dijo, bueno, el PRD es como el caballo aquel que lo tiraron en un fósil y entonces la gente cuando lo vio allá abajo empezó a tirarle tierra. Y cada vez que le tiraban tierra el caballo hacía así, se sacudía, ¿verdad? Entonces lo que entendían que iban a enterrar el caballo, lo que hicieron fue que lo levantaron con la misma tierra, ¿verdad? De tanto echarle tierra hasta que emergió completamente el Partido Revolucionario Dominicano, refiriéndose al mismo. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alexander. Para mí siempre un privilegio venir a compartir con ustedes. Igual tenerlo aquí, doctor. Y además muy honrado de esa observación Sí. que hace con todo el talento que te caracteriza. Doctor, ¿y qué le llevó a tomar una decisión como esta de salir del Partido Reformista, donde usted militó por tanto tiempo, e irse a las filas del PRD, su adversario natural? Yo creo que ya no hay adversarios naturales, sobre todo, y en el caso particular mío, mucho menos. La única adversión que yo tengo son las cosas que creo por lo menos, indebidas e incorrectas y nocivas para la sociedad. El Partido Revolucionario Dominicano es un partido con una historia altamente significativa, de grandes aportes. Yo creo que se encuentra en un momento en que puede ofrecer a la sociedad dominicana, en medio del clima de organización y de tranquilidad que ha sido llevado, desgraciadamente, a través de situaciones quizás indeseadas y enojosas, pero sí extirpando tal vez usos y costumbres que le habían hecho mucho daño y que había perdido el favor y la confianza pública. Creo al mismo tiempo que es un partido aliado al Partido de la Liberación Dominicana y que conjuntamente son los llamados a producir o, si se quiere, a dirigir un mejor destino para la sociedad dominicana. Yo creo que es un momento como nunca en que deben converger las mejores fuerzas en aras de que evitemos situaciones como la que tan exhaustivamente señalaba que se da en el hermano pueblo de Venezuela. Al escucharte, yo recordaba aquel libro del profesor Juan Bosch de Crisis de la Democracia de América en República Dominicana. Es posible que estemos desde allí frente a una crisis de la democracia de América y quiérase o no, aunque muchos dominicanos no nos demos cuenta, este es un país que todavía está exento de esos males y de esos tumultos y que aún con fragilidades y situaciones que tenemos que superar, es un país en el que tenemos liderazgo e instituciones suficientemente sólidas, al extremo de que precisamente una de las personas con más influencia y con más prestigio que está llamada, y es su deseo seguro, y el de los mejores hombres y mujeres de América y del mundo, para que Venezuela pueda retomar un mejor camino, es precisamente una expresión de talento y de integridad dominicana, como lo es el presidente Leonel Fernández. Doctor, es evidente que en América Latina hay una crisis de los partidos.
Eso se evidencia en cada uno en cada uno. Aquí se está haciendo esfuerzo por rescatar esa situación y está en debate un proyecto de ley de partido, una reforma a la ley electoral. ¿Usted piensa que que va por el camino correcto? ¿Usted cree que se debe asumir el proyecto de la Junta, o usted cree que cada partido debe de hacer su propia propuesta? ¿Cuál es su visión? Yo creo que debe lograrse lo que siempre, de una manera u otra, hemos obtenido en los últimos años, que ha sido la obtención del consenso. Y estamos frente a un gobierno, y por qué no decirlo, un gobierno que tiene la mayoría de los poderes de decisión en las instituciones, que ha demostrado que de una manera amplia está abierto a escuchar a la oposición. La oposición que para esto no debe ser oposición, para esto debe unirnos a todos el mejor sentimiento, debe estar guiada por el fortalecimiento de nuestras instituciones, pero el problema fundamental de la actividad política nuestra reside más que en la carencia de una ley adaptada a los tiempos, que sin lugar a duda es un requerimiento, pero reside en la cultura de parte del liderazgo político y la práctica que se ejerce en esos partidos. Para ejercer la democracia partidaria no es necesario que exista una ley de partido. Es necesario que el liderazgo y la cultura de los integrantes de ese partido estén en disposición de ejercer la democracia y de aceptar los resultados de la democracia como se ha manifestado en el partido. Claro, nosotros vivimos buscando muchas veces la excusa de nuestras propias debilidades. Nuestros partidos no están exentos de esa práctica, pero el problema fundamental está en un cambio de actitud de gran parte del liderazgo nacional. El Partido de la Liberación Dominicana ha logrado la aceptación de la inmensa mayoría del pueblo dominicano gracias a que ha sabido a nivel interno producir la resolución de sus conflictos. Los demás partidos, con escasísimas excepciones, no han podido lograr eso. Y el Partido de la Liberación Dominicana ha logrado esa aceptación pública con esos déficits legislativos que tenemos. Entonces, ciertamente las leyes tienen que irse adaptando constantemente a los tiempos, sobre todo en materia electoral, cuando se han producido cambios tecnológicos que la impactan significativamente, pero la impactan en ámbitos en los que lo fundamental es la actitud que tenga el liderazgo para monitorear y para dirigir esos cambios. Y el Partido Revolucionario Dominicano, por ejemplo, es una expresión evidente de esas rupturas que se han producido y que sin embargo no han llegado al Partido de la Liberación Dominicana. Muy por el contrario, el Partido de la Liberación Dominicana en la última década, tanto en el gobierno del presidente Fernández como en el gobierno del presidente Danilo Medina, lo que ha ido es un proceso significativo de crecimiento, y los demás partidos en un declive también muy evidente. Sí. Doctor, y yo escuchándolo, yo digo, pero ¿y por qué mejor no se fue al Partido de la Liberación Dominicana, que es como, tiene desde unos 20 años aliados ustedes al Partido de la Liberación Dominicana, y como que lo natural era que se fuera al Partido de la Liberación Dominicana? Hay una
empatía muy grande con Miguel Vargas Maldonado de parte de Fidias Aristi. ¿Qué es lo Sí. cuál es la razón, el vínculo que le une al PRD? Confluyen varias situaciones. Lo primero que yo debo decir es que en el año 1973, en noviembre de 1973, yo fui de los primeros en llegar a la Casa Nacional del PLD, cuando se bajó la bandera del PRD. Yo estaba ahí, estuve los primeros días, formé parte de los comités patrióticos y populares cuando era un proyecto todavía muy selecto del profesor Juan Bosch. Estuve con Reinaldo Pared, precisamente compartimos comité intermedio. Y durante muchos años, sin embargo, yo los últimos años me mantuve bastante alejado aún del Partido Reformista. Sí. Bastante alejado de la cuestión política, también respondiendo a elementos de convicciones filosóficas, religiosas, etcétera. Entonces, en los últimos meses, mi vinculación precisamente con quien me releva, que es el general Rafael Guerrero Peralta, me lleva a restaurar o fortalecer nuevamente nuestra vieja amistad y a interiorizar con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Y como decía José Martí, uno debe de estar donde más útil es. Yo entendí que era más útil estas ideas y quizás en mis modestos aportes hacerlo desde el Partido Revolucionario Dominicano, que entiendo serán coincidentes, siempre serán coincidentes con los postulados del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, hay un debate interesante en torno a la ley esta de partido, porque hay quienes plantean que la Junta Central Electoral no solo supervise los procesos, sino que los procesos se hagan con el padrón de la Junta Central Electoral. Hay otra posición de que los partidos organicen los procesos cada uno, pero el mismo día. O sea, ¿cuál de esos modelos usted cree que es más atractivo o más conveniente a la sociedad dominicana? Bueno, ya la Suprema Corte de Justicia, precisamente respondiendo a un requerimiento que hiciera el hoy presidente de la Junta Central Electoral, entonces presidiendo una fundación, elevó una instancia a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia decidió sobre la inconstitucionalidad de esa hipótesis, de que se pudiese hacer el mismo día las primarias, que es como generalmente se les llama. Yo insisto en que lo importante es que tengamos una cultura política y algo en el año 1963, con motivo del centenario de la Restauración Dominicana, el profesor Juan Bosch emitió un discurso excepcional. Estaba en la revista Clio de la Academia Dominicana de la Historia. No sé si lo recogió con la misma exactitud sus obras completas, donde el profesor Juan Bosch, en ese artículo el profesor Juan Bosch habla de la importancia del deporte y señala que la importancia del deporte reside en ir proporcionándole al niño un elemento que nosotros hemos perdido y es nuestra capacidad para no sentirnos gananciosos necesarios y poder ser feliz y poder contribuir. Nosotros no queremos perder. Y entonces se forman unas pugnas tan intensas porque generalmente, desgraciadamente, lo que nos ha movido en los últimos años a la procura de posiciones públicas ha sido la satisfacción de apetencias. Esto ha hecho un daño terrible no solo a la política,
sino a la familia, a la sociedad toda, porque en estos días yo encontré una definición muy interesante sobre lo necesario, que debemos vivir con lo necesario. Y entonces pues, se le pregunta a alguien, ¿qué es lo necesario? Bueno, lo necesario es tener más de lo que tengo. Eso no puede, nosotros no podemos seguir con una cultura de esa naturaleza, porque eso nos crea un elemento de pugnacidad. Claro, todo eso hay que producirlo desde la escuela y desde la familia. Son las dos instituciones en las que la mayoría de nuestros pueblos han fallado y son las dos instituciones que son las llamadas a producir los cambios en la política, y eso es uno de los méritos del Partido de la Liberación Dominicana y de este gobierno en particular, que se ha empeñado en que los cambios sociales se produzcan desde la educación. Claro, en esto hay que involucrar lo que el profesor Bosch decía con mucha razón en su momento, y encontró objeciones terribles, que teníamos que hasta procurar maestros del extranjero. Es decir, nosotros necesitamos una nueva escuela, necesitamos una nueva familia, para tener una nueva sociedad y nuevos partidos políticos. Y ese liderazgo tradicional tiene o que transformarse o ser desplazado. Doctor, y justamente hablando de los grupos políticos y esas transformaciones que se tienen que dar, la situación que hoy se vive en República Dominicana, por ejemplo, yo recibí a final de semana la información de que un político iba a ser sacado y lo que siempre sucede en algunos programas de televisión, la espectacularidad de presentar temas y cosas donde la corrupción sea el plato fuerte, ¿no? A presentar y hacer con esto toda una espectacularidad. Eso se da mucho y se da entre los propios grupos políticos. Esa práctica de qué te saco para evidenciar que tú sí eres corrupto, pero quien te lo está sacando es probablemente más corrupto que tú. Y se vuelve esa farsa y se le presenta a una población carente de muchísimas cosas, una población poco pensante en su mayoría, que los problemas de esos individuos no son precisamente lo que está pasando en lo general, sino en lo particular. El problema quizás de la mayoría de esas madres que se levantan es ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Lo otro no me importa. Yo lo que quiero es buscar el plato de comida o el desayuno, el pan con la mantequilla para dárselo a mi hijo. Pero en la política esto está siendo práctica cada vez más común. El tema de la corrupción, la población entiende que todos los políticos son ladrones, que todos los políticos son corruptos y que además no existe el tema justicia, y entonces se habla de la impunidad. ¿Qué decir? ¿Qué crítica constructiva o cómo analizar lo que está sucediendo hoy día y de lo que no está exento en la República Dominicana, y muy por el contrario, es la práctica más común y a lo que apelan los grupos políticos de un lado y de otro? Bueno, es que si algo se ha globalizado es precisamente, hoy más que nunca, es la mentira. Sí. Como bien señalabas hace unos momentos, creo que era Churchill que decía que lo primero que se perdía en la guerra era la verdad. Bueno, pues la verdad se ha ido perdiendo cada vez más. Hace unos días murió de 91 años Simon Bauman, y su última entrevista es fascinante porque trata sobre la gran trampa de las redes. Y están siendo utilizadas precisamente para el uso de la mentira y la propagación de un elemento nocivo para la humanidad, que es el odio. Y el desbordamiento
de las pasiones más bajas. Es posible que entrar en estas consideraciones lo que se trate es de temas anticuados y que estamos entrando en espiritualidades y estamos muy lejos de eso. Estamos entrando en lo que es la naturaleza humana, que es lo que nos preocupa y que es lo que nosotros somos y estamos llamados a que se nos distinga de otras especies humanas. El ser humano está en una tendencia cada vez más acentuada a la depravación y a la degradación. El medio ambiente es una expresión de esa degradación humana que estamos viviendo. La política no está exenta de eso. El arma de la política hoy más que nunca es la detractación del contrario, sin entrar en consideraciones ideológicas. Usted hablaba hace un momento de la posverdad, que no es más que una noción, una invectiva, porque la verdad se basta a sí misma y no tiene ni antes ni después, se basta a sí misma, pero ya es insuficiente la verdad. Y la posverdad no es más que una negación de la verdad, Sí. pero así también lo es el ocultar parte de la verdad. Cuando ocultamos parte de la verdad, estamos mintiendo. Y precisamente en procura de intereses particulares, la mayoría de nuestros políticos están dejando a un lado el interés de su país, de otros países, en el caso nuestro, de nuestro país, y el desconocimiento de aspectos en que podemos confluir todas las fuerzas sociales. Yo creo que la oposición política dominicana le haría un grandísimo servicio al país si llama al gobierno a que procuren puntos de convergencia. ¿En cuáles puntos podemos converger en procura de lograr una sociedad mejor en el orden educativo, en el orden de la salud, en el orden de las oportunidades para nuestros jóvenes? Y no precisamente en estar sacando a relucir situaciones que son sensacionalistas, que creemos que con eso obtenemos votos y vamos en desmedro del gobierno, y las últimas elecciones lo que demuestran es precisamente todo lo contrario, porque se ha revertido en contra de la invectiva de esos elementos, esas mismas situaciones. Yo creo que el país tiene la necesidad de procurar un futuro mejor y los políticos son los más llamados a que lo logremos. Doctor, y el debate ahora es la impunidad, es la corrupción. Tenemos el lío de Odebrecht, por ahí ya viene otro lío que se está destapando también de corrupción. ¿Cómo usted evalúa este tema a la luz de lo que es la lucha política hoy? Porque, por ejemplo, en el caso de Odebrecht ha implicado tanto de la oposición como del gobierno. La oposición, cuando le correspondió gobernar, cometió sus pecaditos. O sea, este tema de la corrupción, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Podría llevar hasta el surgimiento de una fuerza de esas que se están dando en el mundo, que aparecen de la noche a la mañana y toman el poder? No, en nuestro medio, por suerte, tenemos un partido de la Liberación Dominicana suficientemente fortalecido y cohesionado, capaz de mantener la confianza y la aceptación pública. Y tenemos parte también de voces opositoras que aún tengan grandes disidencias y graves disidencias con el gobierno, son voces autorizadas y que siempre les ha movido el interés patrio.
nosotros todavía conservamos esta realidad. Ahora, la impunidad siempre será el elemento de cohabitación con la criminalidad. Nada favorece tanto la criminalidad como el sistema de impunidad. Ahora bien, cuando se habla de impunidad, estamos hablando no solo de quienes cometen actos delictivos, sino también de quienes lo protegen. Pero tanto los que lo cometen como los que lo protegen procedemos de un mismo conglomerado social. Ese hábitat social ha sido movido en las últimas décadas por las apetencias. Un juez dominicano, un fiscal, una autoridad, un dirigente político no es extraído de una sociedad distinta a aquella de la que procede el que comete el acto delictivo. Las exigencias que a veces tiene en sus hogares son también las mismas o mayores. No son porque los valores han sido totalmente cambiados y distorsionados. Nosotros en los últimos años, insisto, hemos entrado en un proceso significativo de degradación que tenemos que rescatarlo a través de la educación y de la familia y de la educación. El tema, por ejemplo, de las drogas va dirigido hacia ahí. Mientras nosotros propaguemos una sociedad de consumo, de tan elevado consumismo, y que ese consumo solamente puede ser satisfecho a través de recursos económicos, porque no hay otra manera de hacerlo. Nosotros estamos viviendo no solo una sociedad de insatisfechos, sino también una sociedad, desgraciadamente, de cansancio. Y eso es penoso y eso es peligroso. Nosotros y ustedes como orientadores de la comunidad dominicana no tienen derecho a cansarse de predicar un mejor mañana para nuestro país. ¿Y qué quiere decir eso cuando usted habla de un hartazgo, de un cansancio, digamos, de parte de la sociedad dominicana? Nosotros hablábamos temprano en la mañana de lo que sucedió en Francia. Gana Emmanuel Macron, que no es del sistema, que emprende el año pasado apenas un movimiento que él denominó En Marcha, y se alza con la presidencia de la República, el hombre que rompe con una serie de esquemas que estaban establecidos en esa sociedad. El presidente más joven proviene de un movimiento, no del sistema, etc. En el caso de la República Dominicana, estamos a punto de vivir experiencias parecidas. El tema del sistema de partidos que está tan debilitado en nuestro país y que todavía el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo como el soporte más importante para que no caiga, pero el Partido de la Liberación Dominicana también tiene sus problemas internos muy fuertes. ¿Próximo a qué estamos entonces cuando usted habla de cansancio, de una sociedad que está cansada, de unos políticos con las mismas prácticas, con las mismas acciones, etcétera? Sí, al mismo tiempo que hablo de una sociedad del cansancio, como le ha llamado precisamente un autor reciente, les digo a ustedes que mantengo la esperanza, la firme esperanza, en que fruto de esas situaciones, sin embargo, particulares que nosotros tenemos, podamos mantener un nivel de estabilidad política muy sobria y suficientemente capaz de responder a los requerimientos. Nada une tanto como los extremos, desgraciadamente. Recuerden, en la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de la Unión Soviética se logra porque Alemania tenía mucha necesidad de debilitar a Rusia. Para debilitar a Rusia se dio cuenta de que no podía con las armas
y le mandó un misil. Ese misil lo fue a buscar a Suiza y lo protegió en un tren y se llamaba Vladimir Lenin. Le entró a Lenin a Rusia y allí lo estaba esperando una figura que había sido encarcelada 6 veces y 6 veces había escapado de prisión, que era Joseph Stalin. Y con esa arma de la que tampoco quería saber la Alemania, porque era anticomunista, pudo debilitar a Rusia y pudo emprender los caminos. Desgraciadamente para Alemania vino la paz de Versalles. Pero es algo que se ha repetido. En la Segunda Guerra Mundial también se repitió porque se dividieron Polonia. La forma de ellos seguir expandiéndose, la forma de Hitler, que tenía un odio visceral con Stalin, era ofrecerle la mitad de Polonia para él coger la otra mitad porque ya había tomado la otra. Es decir, son 2 extremos. El comunismo, en este caso de Stalin, de la Unión Soviética ya prácticamente, y el fascismo o neosocialismo de Hitler. Ahí hubo una unidad. En algunos países está pasando lo propio. Nosotros, sin embargo, conservamos esa fortaleza. Venezuela viene atravesando una crisis desde que se produjo la caída del partido ADECO y del partido cristiano. COPEI, que sale el presidente Rafael Caldera a principios de la década de los 90, la ruptura, la pérdida de esos partidos, y es por eso la importancia que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y la importancia que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, porque desgraciadamente, desde mi óptica, el Partido Reformista no ha podido, no tuvo las condiciones idóneas para hacer una herencia merecida del gran liderazgo que representaba y aún representa sentimentalmente el presidente Balaguer. Es por eso la importancia que tiene, no una oposición fragmentada, díscola, sino una oposición capaz de tener directrices, como fue la oposición que representaba el profesor Bosch y el doctor Peña Gómez frente al presidente Balaguer. Esa oposición ha ido decayendo, pero es necesaria para que evitemos la situación que se está viviendo en otros países. Doctor, y entonces, ya recogiendo un poco, ¿cuál es la función que usted va a desempeñar dentro del Partido Revolucionario Dominicano, así brevemente? Bueno, yo estaré siempre un Los aportes, porque usted es un hombre que goza de una vasta experiencia en el ámbito municipal, en todo lo que tiene que ver con lo jurídico, en todo, o sea, usted es un hombre que en la política, en lo jurídico, en lo municipal, usted tiene mucho que aportar en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, pero ¿cuáles serían esos roles que en estos momentos usted pretende jugar dentro de esa organización? El papel específico será definido en los próximos días. Por supuesto que usted tiene una idea, ¿verdad? En los próximos tiempos. Doctor, brevemente. Pero cualquiera que se hará en favor de la causa patria. Brevemente, usted salió hace poco del Consejo Nacional de Drogas. Sí. ¿Usted cree que aquí en el país el narcotráfico ha permeado los partidos políticos? El narcotráfico ha permeado todas las instituciones, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, porque es un poder que mueve tantos recursos económicos como o más que el petróleo. Solamente es comparado con la industria de las armas. Entonces, en un mundo en el que precisamente se procuran
la satisfacción de las apetencias económicas, es obvio que el narcotráfico ha permeado hasta sectores de la iglesia. Hemos visto las acciones que ha tenido que tomar en los últimos tiempos en el sector bancario del Vaticano el Papa Francisco. Tenemos experiencias terriblemente... La caída del Banco Ambrosiano. Sí, tenemos experiencias en México. Inclusive no solo ha permeado a la Iglesia Católica, ha permeado también a iglesias protestantes que generalmente eran muy rígidas por sus convicciones luteranas y calvinistas. Es decir, ningún sector ha estado exento de este mal. Doctor, le agradecemos como siempre su visita en el día de hoy, empezando la semana. Hay muchos temas que se nos han quedado, mañana será otro día, lo estaremos abordando, como es el tema, el rumor, el rum que hay por ahí con el tema de la Cámara de Diputados y la probable negociación o diputados que andan ahí promoviendo, según se ha dicho, algunos planes que hay para que Yomaira Medina se quede como presidenta de la Cámara de Diputados. Son de las cosas, los ruidos, pero que creo que es necesario abordar, como también la sentencia, la última de las sentencias evacuadas por el Tribunal Constitucional, que no tiene desperdicio, refiriéndose a ese documento depositado por la Fuerza Nacional Progresista, donde ellos estaban en desacuerdo la forma en que se había modificado la Constitución de la República, ellos alegando de que debía irse a un referéndum, etcétera, y cómo 2 jueces disidentes, fueron 3, pero 2 de ellos, Hermógenes y Yotin Curi, el doctor Yotin Curi. Y Leida Piña. Leida Piña también estuvo en desacuerdo, pero Hermógenes y Yotin Curi lo hicieron juntos. Una pieza que no tiene desperdicio y que yo creo que también merece la pena que nosotros aquí la comentemos. 60 páginas tiene la disidencia. La pueden encontrar en la página del Tribunal Constitucional. Es la última de las sentencias que encuentran allí. Yo la estuve leyendo ayer. Y hay que ver esa pieza, leerse esa reflexión, que quede ahí para la historia, que quede ahí registrada, para que todos entonces en un futuro reflexionemos respecto al tema. Mientras tanto, ya el día de hoy, para nosotros en esta parte, Alexander, terminamos, pero ahora es que falta, ¿verdad? Exactamente. Mucho trabajo. Así que mantengan la sintonía con Teleimpacto. Hasta mañana. Teleimpacto, lo que necesitas saber.